En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo primero, la persona y la sociedad. Estamos en el primer apartado de este artículo donde el Catecismo dedica 9 números al tema que tiene como título El carácter comunitario de la vocación humana. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1883 al 1885 con el tema El principio de subsidiariedad. Es muy importante, queridos amigos, este tema porque estamos en un momento cultural muy individualista y por otra parte, muy estatalista. Aunque pueda parecer un poco contrario esto de individual y al mismo tiempo estatal, así es como se nos presenta el mundo y debemos nosotros intentar entenderlo para poder vivir de la mejor manera posible en él. Vamos a empezar primero por el número 1884, después regreso al 1883 y concluimos con el 1885 para intentar encuadrar mejor esta catequesis. Número 1884 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios no ha querido retener para Él solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer, según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto el respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. Este es un número espectacular, queridos amigos. Hay que sacarle mucho, pero mucho provecho. Lo que nos viene a decir el catecismo en este número es: fijémonos bien cómo hace Dios las cosas y procuremos imitarle. También en la forma de gobernarnos y de organizarnos nosotros. Dios, que es el que tiene todo el poder, es el que nos ha creado, el que gobierna el mundo, el que rige nuestros destinos, y sin embargo, el estilo de Dios ha sido el de delegar en nosotros la autoridad. Esto es bellísimo. ¿Podría Dios con todo el derecho, Él podría decir: aquí mando yo? Para eso soy el creador, para eso soy el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente y todos los omnis, ¿no? Yo no necesito de nadie que me haga de intermediario. Dios podría haber dicho esto, pero no lo hizo así. Y ese es el estilo de Dios. El estilo de Dios ha sido el de crearnos y decir, Génesis 1:28, creced y multiplicaos y dominad la tierra. El estilo de Dios fue el de poner en nuestras manos la capacidad y el deber de transformar la creación. Lo podría haber hecho de otro modo. ¿Podría Dios haber hecho una creación totalmente concluida, donde ya no tuviéramos que hacer nada, donde no fuera necesario transformar nada? A Dios no le hubiera contado ni más ni menos haberlo hecho así, pero no quiso.
Dios entendió que era más sabio, que era más conforme a la dignidad humana, al plan divino, no solo el hacer, sino hacer. Y la sabiduría divina quiso que el hombre creciera entregándose a la transformación de la creación. La sabiduría divina quiso que el hombre asumiera responsabilidades dentro de la creación. Y Dios no se puso celoso por eso, porque es su estilo. Fijémonos en la parábola de los talentos que tantas veces hemos escuchado, Mateo 25, 14, 20. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellas. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Lo mismo sucedió con el 2, y al llegar al 1, ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Fijémonos aquí, queridos amigos, cómo este texto del Evangelio usa varias veces la palabra y se ausentó. Y es importante recalcar aquí, queridos amigos, que no se puede interpretar este y se ausentó de una manera literalista, ¿no? Como si Dios en esta vida estuviera ausente. Hay que poner mucho cuidado porque no es así. Dios no está ausente. Dios nos acompaña en el caminar. Dios sí está presente. Por tanto, no se puede interpretar como que Dios nos ha abandonado y nos ha dejado aquí, ¿no? A ver cómo nos arreglamos nosotros, nos dejó a la deriva. No. La parábola de los talentos con este y se ausentó se refiere más bien a que Dios ha puesto en nuestras manos la tarea y la responsabilidad de la transformación de este mundo. Y ese y se ausentó es el respeto que Dios tiene a cada uno de nosotros al encomendarnos la responsabilidad de la transformación de la creación. Entonces, cuando el Evangelio dice y se ausentó, no quiere decir que nos ha dejado solos, sino que nos ha encomendado y no se va a meter diciendo mal y el único que sabe hacer las cosas aquí soy yo. No, Dios no va a hacer eso, porque ese no es su estilo. A cada uno le dio según sus capacidades naturales. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Él te encomienda algo, 5, 2 o 1, pero te encomienda algo porque confía en ti y deja incluso que te equivoques. Si tú te equivocas, Dios no te va a quitar la responsabilidad porque te has equivocado. Estará junto a ti con su gracia, pero de cualquier modo estará respetando el uso que tú hagas de tu libertad con los talentos que Él te dio, sean 5, sean 2 o sea 1. Ahí está la grandeza de Dios. No solo que creó todo, no solo que nos dé una grandeza en el cielo,
La grandeza de Dios está en que Él se fía de los hombres y pone sus obras en nuestras manos. Él se fía, crea todo lo que existe y nos pone a ser parte de esa obra maestra de la creación. Eso es una cosa bellísima. Nos pide que formemos parte de esta obra, que seamos copartícipes de esa obra inmensa de la creación. Y fíjense, queridos amigos, esto tan bello y tan grande a nosotros nos cuesta muchísimo entenderlo. Nos cuesta entender el estilo de Dios. A nosotros, por ejemplo, nos cuesta confiar en otro. A nosotros nos cuesta confiar en que otro pueda hacer también las cosas bien como nosotros las queremos. Y por eso muchas personas lo más fácil es querer hacerlo ellos todos y nunca delegarle a nadie nada. Pero ese no es el estilo de Dios. El estilo de Dios es: toma, te dejo estos talentos, te dejo esta responsabilidad para que lo hagas tú. Él no se aleja, sino que te quiere a ti para que realices lo que Él puede hacer, pero no quiere hacerlo porque no es su estilo, sino que por amor te lo ha delegado a ti para que seas copartícipe de esta creación. Ese es el estilo de Dios. Por tanto, ¿cómo no hacer nosotros las cosas bien? ¿Cómo no llevar a bien aquello que nos han encomendado? Aquello que nos ha entregado en nuestras manos con tanto amor, ¿cómo dejarlo perder? ¿Cómo no cuidar nuestros hijos que con tanto responsabilidad y con tanta confianza Dios nos ha entregado? Tu tierra, tu casa, tu trabajo, tu pueblo, ¿no? Tu ciudad. ¿Cómo no vamos a cuidar el río donde va el agua, el lago, el mar, los árboles, los animales, los seres humanos, los bebés? ¿Cómo no vamos a cuidar esto que nos ha entregado? Si lo ha hecho con tanto amor, porque ese es su estilo. Y nosotros no podemos destruirlo. Debemos aprender nosotros también este estilo de Dios, a confiar en el otro. No sé si alguno de ustedes ha experimentado aquellos que son conductores, ¿no? Los que son conductores, cuando le entregamos las llaves para que otro maneje el coche, nos ponemos nerviosos cuando vamos de copilotos. Nos cuesta fiarnos del otro que está manejando. Unos ni siquiera son capaces de dormir cuando otra persona maneja, ¿no? Y parece que, aunque está del otro lado, parece que él es el que está conduciendo, porque nos cuesta dejarnos llevar por otro. Nos cuesta fiarnos del otro. Y Dios no solo gobierna el mundo, sino que también lo pone en nuestras manos. Él se fía. Dios gobierna el mundo a través de las causas segundas. Nosotros. Pero a veces esas causas segundas no siempre son dóciles, como Él quisiera que fueran. Y nosotros pecamos. Y la regamos. Y hacemos cosas contrarias a su voluntad. Y sin embargo, Él no nos quita el volante. Sigue sentado ahí al lado, de copiloto. Eso es lo impresionante de la parábola del hijo pródigo. Que el padre le da lo que el hijo le pide.
Lo más lógico es que ese padre le dijera a ese hijo, oye, pero ¿tú qué te has creído? ¿Tú crees que estás pidiéndome algo que es tuyo? Eso lo he hecho yo. Pero el padre no le dice eso. Le deja equivocarse. Le da la herencia, la parte. Y confía en que crecerá también a partir de la equivocación. Y efectivamente eso es lo que pasó. Este estilo de Dios es impresionante, porque supone que Dios tiene esperanzas en mí, que Dios tiene esperanza en que la obra de santificación mía llegará a su término. Si Dios no tuviera esa esperanza, no obraría así, no confiaría en mí, pero lo hace. Dios tiene esperanza en el hombre, y esto es algo bellísimo. Dios tiene confianza en que los aciertos que tengamos en nuestra vida no se nos suban a la cabeza y no reviertan en una especie de vanidad o de presunción, sino que seamos capaces de dar gloria a Dios a través de las cosas buenas que hacemos en esta vida y que no nos creamos dioses por el hecho de que tengamos la gracia de poder hacer las cosas bien hechas, sino que glorifiquemos a Dios por las cosas buenas que hagamos en todos los aspectos de nuestra vida. Él tiene esperanza que incluso de los errores que cometemos en la vida, no caigamos en la desesperación, sino que esos errores nos ayuden a aprender, que sean esos errores una escuela para poder llegar a ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Por tanto, queridos amigos, todo esto es lo que viene el catecismo a decirnos en este número 1884. Este modo de gobierno debe de ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Esto es una parte clave que nos va a llevar al siguiente paso. Número 1883 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este principio, una estructura social de orden superior no debe inferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. Un número impresionante este, queridos amigos, como digo yo, que saca candela, que saca chispas. Hemos insistido mucho en las catequesis anteriores de que el hombre no tiene que encerrarse en su individualismo, que tiene una vocación a integrarse en un proyecto comunitario, que tiene la obligación de poner sus talentos al servicio de los demás y que de esa forma el hombre crece y crece mucho. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personal. Y por eso la doctrina social de la Iglesia
ha elaborado este principio llamado de subsidiariedad. Es curiosa, muy curiosa, la tendencia que hoy día los hombres tenemos al individualismo. Es muy curiosa la tendencia que tienen nuestros hijos a encerrarse en sus cuartos y no salir por días. Es curiosa la tendencia que tienen nuestros hijos y muchos de nosotros a no tener ninguna amistad de ninguna índole, a no querer compartir, a no querer convivir, a estar todo el día solos, a aislarse. Según muchos de nosotros, porque yo no quiero tener problemas. Yo no sé quiénes son nuestros vecinos, no sé cuál es mi parroquia, yo no sé cuál es el alcalde de mi ciudad, tampoco sé cómo se llama el chief, menos el sheriff, yo no conozco la escuela de mis hijos, menos a los demás padres de familia en el salón de mis hijos. Es una manera de actuar que estamos tomando en nuestra vida tan aislada, donde el individualismo nos está llevando a un estilo de vida muy peligroso. No me meto en política, no me meto en religión, no tener hijos, vivir en un apartamento, porque ya ni siquiera nos están construyendo casas, sino cada vez lugares más pequeños, más pequeños, más pequeños, donde no cabe sino una sola persona. Pasamos de las casas a los apartamentos y después a los apartaestudios, sin espacio para nadie más. Esta manera de actuar tan aislada es un caldo de cultivo muy propicio para que exista un estatalismo total. Es una palabra muy interesante. ¿Qué es esto de estatalismo? ¿Qué significa? Que sea el Estado el que lo haga todo. Porque mientras yo me encierro en mi individualismo, en mi cuarto, en mi teléfono, en mi computadora, en mi mundo, el Estado acapara todo y hace todo. Y toma las decisiones por ti. Es todo lo contrario a lo que decíamos de Dios. Dios hace y hace hacer. Dios busca el concurso y la colaboración del hombre y pone en nuestras manos la responsabilidad. Él nos delega para que el hombre crezca, para que el hombre domine la tierra, la administre. Pero aquí no. Este estatalismo es la tendencia que tiene el Estado a ser él el que mueva todo. Y nosotros, como seres humanos, quedamos anulados en nuestra iniciativa social. Esto es como, ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? El Estado es tan absorbente y tiende a hacerlo todo que nosotros nos encerramos y nos anulamos en nuestro individualismo. ¿O es porque nos hemos arrinconado y nos hemos encerrado en nuestra casita sin querer saber nada de lo que ocurre a nuestro alrededor? Y entonces el Estado termina haciéndolo todo sin querer saber nada de lo que ocurre. Cuidado con esto. Porque estas dos cosas pueden ser ciertas. Hay un peligro muy grande de una intervención muy fuerte del Estado en nuestra vida, donde al final es el Estado el que termina haciéndolo todo. Y entonces lo que la Iglesia pelea, lucha y defiende es que debe haber más sociedad y menos Estado. Esto es muy fuerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que deben de haber más iniciativas sociales. Que sea el hombre, que sea la familia, que sea el entorno, que sea la ciudad, que sea el pueblo, la asociación de vecinos, la asociación de padres de familia, los que tomen las iniciativas y no el Estado.
Porque si no, si nosotros no lo hacemos, si el hombre no se mueve, la familia no se mueve, entonces por decreto de ley el Estado acaba por imponerlo y nos impone lo que tenemos que hacer. Por eso, más sociedad y menos Estado. Eso sería resumidamente lo que es el principio de subsidiariedad. Y esto es uno de los pilares básicos de la doctrina social de la Iglesia, que le acarrea a la Iglesia los enemigos más aférrimos que tiene. Y fíjense, queridos amigos, esto es un principio de ley natural, que incluso es reconocido y aceptado por creyentes de muchas otras religiones, incluso por aquellos que carecen de religión. Pero esta defensa, esta formulación de este principio de subsidiariedad ha sido desarrollada bajo el amparo de la Iglesia Católica a diestra y a siniestra en contra de cualquier enemigo del hombre. La doctrina católica ha sido siempre la defensora número uno de la dignidad humana. Por tanto, queridos amigos, este principio de subsidiariedad viene a decir que la persona humana, la familia, las iniciativas sociales populares y no el Estado deben de ser el centro de la vida social. El Estado existe para la sociedad y no la sociedad para el Estado. El Papa Pío XI escribió el 15 de mayo del año 1931 una encíclica llamada Quadragésimo Anno. Es la que cita el catecismo aquí en este número. Y decía el Papa Pío XI, no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por sus propias cualidades y esfuerzos. Eso es una cosa fuertísima. Por ejemplo, si la asociación de vecinos quiere hacer una iniciativa, el Estado debe de dejar hacerla y no impedirlo que lo hagan. El Estado debe dejar que ellos se desarrollen, porque ellos, esa sociedad de vecinos, son los que están más cerca de la realidad. Al Estado hay que decirle que él no puede ser papá Estado, mamá Estado, que pretende hacerlo todo y que el niño no haga nada, porque eso sería criar un tonto. Y los seres humanos no somos tontos para que nos digan cada cosa que tenemos que hacer, porque tenemos de Dios como don la iniciativa también. Luego continúa el Papa Pío XI diciendo, es gravemente injusto y perturbador del hombre recto quitar a las comunidades menores o inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social para no destruirlos y absorberlos. Es decir, el Estado está para ayudar, no para estorbar. El Estado está para ayudar a que las iniciativas sociales se hagan, no para quitarles a ellos su derecho y su deber de entregarse a la vida social como ellos han decidido. Luego dice el Papa Pío XI, conforme a este principio, todas las realidades sociales de orden superior deben ponerse al servicio de las inferiores con una actitud de subsidium. De ahí viene la palabra subsidiariedad, de reconocimiento, de apoyo, de promoción. Por lo tanto, el Estado tiene que ser subsidiario.
El Estado tiene que ayudar a que las iniciativas sociales menores, como la comunidad de vecinos, como la familia, como la sociedad de padres, etcétera, etcétera, cumplan con aquello que quieren hacer en su lugar, pero nunca el Estado sustituirlos, nunca el Estado quitarles su responsabilidad, sino ser subsidiario para que ellos lo puedan realizar. Ahora bien, si tú lo puedes hacer, lo haces tú. Si tú no puedes hacerlo, entonces lo haré yo. Esa es la subsidiariedad. En la práctica, queridos amigos, este principio de subsidiariedad nos protege de las instancias sociales superiores que a veces se intrometen para mandarnos y para dominar nuestra vida. Es un principio muy hermoso que le da la prioridad a la persona, que le da la prioridad a la familia, a los voluntarios, a las fuerzas activas sociales. Es el reconocimiento de la función social del sector privado. Menos Estado, más sociedad. Aunque haya momentos, claro que sí, en los que es preciso, incluso necesario, la intervención del Estado, pero siempre en su justa medida. Y aunque haya intervenido el Estado, no debe el Estado meterse demasiado. Por ejemplo, el Estado no puede pretender ser el que eduque a nuestros hijos. La educación de los hijos depende de los padres. El Estado está ahí para ayudar, para construir las escuelas, para dar los presupuestos, pero no para educar a los hijos. No puede suplir o imponer la educación que él quiere para mis hijos. No se puede convertir el Estado en el papá educador, porque el Estado no tiene el derecho de hacer esto. Son los papás. Esto es fuertísimo, especialmente ahora, donde muchos estados quieren educar a nuestros hijos con todas las ideologías que a ellos se les han metido. Y no tienen ese derecho. El derecho lo tienen los padres. Esto lo expresó fuertemente la Congregación para la Doctrina de la Fe en una instrucción muy hermosa que dio, que se llamaba Donum Vitae. Y en esta instrucción, la Congregación de la Doctrina de la Fe dijo esto: cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Y basado en esto tan importante, el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica el 1 de mayo de 1991 que se llamaba Centesimus Annus. Y decía el Papa Juan Pablo II, el Estado totalitario tiende a absorber en sí mismo a la nación, a la familia, a las sociedades religiosas y a las personas mismas. En definitiva, el Estado totalitario tiende a absorberlo todo, y eso pasó en el comunismo. Y fijémonos cómo estamos hoy. Fijémonos cómo muchos países lo que están pasando hoy. Por ejemplo, cuando estamos viviendo la polémica en el tema de la educación de nuestros hijos, donde hay un Estado que tiende en la práctica a no reconocer la función de los padres en la educación de sus hijos. En la práctica se actúa como si esto no existiera y como si fuera el Estado el que puede y debe controlar directamente la formación y la educación de nuestros hijos y darles una ideología concreta y o imponerla.
contrarias completamente a las convicciones de sus padres. Por ejemplo, cuando en algunos lugares les dan a las niñas anticonceptivos en contra de la voluntad de sus padres. O los nuevos libros de educación sexual en contra de la voluntad de sus padres. Fijémonos cómo en los lugares de formulación de las leyes, en el Congreso o donde sea, nunca discuten sobre los principios, solamente discuten sobre las prácticas, como si los principios no existieran. No sé si recuerdan alguna vez que mencionamos a un famoso conde de Romanoes. El conde de Romanoes decía, haz tú las leyes, que yo haré los reglamentos. Como diciendo, con la letra pequeña yo haré lo que me dé la gana. Y eso no lo están imponiendo. Es decir, nos dicen, tú quédate con los principios, que yo voy a lo mío y hago lo que quiera, en la práctica. Y el Estado termina siendo impositivo, violando el principio de subsidiariedad. Esto está pasando hoy en las escuelas, en la educación ideológica que le quieren imponer a nuestros hijos. Y ahí nos tenemos que poner atentos cada uno de nosotros. El estilo de Dios no es ese. La clave es que el estilo de Dios cree en el hombre, cree en la iniciativa del hombre, apoya y respeta la iniciativa del hombre. Ese es el estilo de Dios. Por último, queridos amigos, el número 1885 del Catecismo dice, el principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre los individuos y la sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Fíjese que dice, se opone a toda forma de colectivismo. El problema está en que en este individualismo cultural tan grande que tenemos, en que nos estamos encerrando cada uno en nuestro propio apartamentito, entonces se le pone en bandeja de plata al Estado para que sea él el que lo haga todo. Mamá Estado, papá Estado. Viene a hacerlo todo, a darlo todo. Y nos dice hasta cómo tengo que pensar, cómo tengo que educar a mis hijos. El estilo, la moda, el género, la dieta, me dice todo lo que tengo que comer. Pero en gran parte es mi culpa, porque yo estoy encerrado ahí en mi cuartito, en mi estudio, en mi apartamento, y yo no quiero saber nada ni involucrarme en nada. Al final, cuando nos encerramos y nos dominan, entonces ahí tenemos lo que nos merecemos. Porque como padres estamos dimitiendo de dar la cara en la escuela, en la educación de nuestros hijos. Estamos dimitiendo de comprometernos con la sociedad porque no hay voluntarios para nada. Solo nos dedicamos a buscar nuestra comodidad y que nadie me moleste. Y todo lo vemos desde ahí. Y entonces cuando nos encontramos hoy día con esta cantidad de jovencitos echados a perder, las cárceles llenas, las mamás llorando porque sus hijos consumiendo droga y diciéndoles que no pasa nada, que esto solamente lo hago para que se me quiten los nervios, y ahí echándose a perder encerrados en un cuarto todo el tiempo, eso es lo que estamos viviendo hoy día por no comprometernos, por haber dimitido en el momento de la educación de nuestros hijos. Muchas veces, queridos amigos, somos culpables por dejación, por falta de conciencia de la necesidad de habernos involucrado un poquito más. En conclusión, pidámosle al Señor que nos regale cada vez más esa conciencia viva
de la necesidad que tenemos de nuestra vida social, de nuestro compromiso social, de nuestro involucramiento en la sociedad, para que cada uno de nosotros pueda asumir sus deberes sociales que Dios le ha dado. Que todas esas inspiraciones del Espíritu Santo puedan hacerse realidad en nuestra vida, porque Dios nos está llamando a poner en práctica esas iniciativas sociales que Él nos inspira, no encerrándonos en nuestro mundito, sino cada uno de nosotros entendiendo que nuestro compromiso es instaurar el reino de Dios en este mundo.